no cometer errores en esta introducción, pues vas tú a presentar. Pero tú pensabas que yo pensaba que yo creía otra cosa. Bueno. No quiero fallar, precinto, no quiero decir nada que no es, quiero que todo se diga bien perfecto de quién es Rosa Seguí. Si yo asomo la cara ahí, usted no lo ve. No, para nada. Y la otra vez, ¿tú te acuerdas que yo estaba así y tú pensaste que yo te estaba diciendo que no era eso? Si tú tienes que hablar igual, eso nosotros lo vamos a editar. No, y puedes hablar y puedes salir. Puedes hablar y decirnos lo que tú quieras. Tú eres la producción. Exacto. My sources. Bueno, pues arrancamos. ¿No le vas a dar el timbre? Bueno. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a las personas que nos están viendo en el día de hoy. El episodio de hoy, pues, como siempre digo, es un episodio... Bueno, no siempre lo digo. La última vez lo dije. Es un episodio especial y este también me parece que es muy especial. En el día de hoy, pues, vamos a tener una persona que es abogada de profesión hace más de 20 años. Ha defendido a los trabajadores y a las trabajadoras. Una super manifestante. Una super manifestante. Nació en Isabela, se mudó a Bayamón y después se mudó a San Juan. Actualmente vive en San Juan desde el 2006. Estudió en la UPI, estudió Ciencias Políticas, hizo el Juris Doctor en el UPR. Y pues nada, le damos la bienvenida a nuestra invitada, Rosa Seguí. Muchas gracias, bien contenta de estar con ustedes. Espérate, que se me olvidó decir, candidata al Senado por el Distrito 1. Por el Movimiento Victoria Ciudadana. El Distrito 1 incluye San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas. Muy bien. Muchas gracias. Rosa? ¿Estás bien? Estoy ¿Cómo ha bien. estado estos días que sé que han estado caminando aquí en Ha San estado Juan? intenso, ¿verdad? Ya El estamos sol. full en la campaña, el sol, el calor. Yo he caminado. Y también, me imagino que también pasa a ustedes, hay sectores donde hay mucha cuesta, donde las calles, las casas están alejadas unas de las otras y también están alejadas de la calle. Hay que, buenas tardes, ¿verdad? Y hay que tratar de, y eso requiere un montón de esfuerzo. Después uno se da cuenta de que gritar y hablar no cansa también nuestro caminata. Sí. Así que estamos días y noches, la verdad, se están haciendo semáforos por las mañanas, estamos caminando entonces todas las tardes. Cuando tú dices semáforo, Rosa, ¿qué es esto? Nos paramos en los semáforos, hablamos con la gente, entregamos Exacto, flyers. sí. No hay mucho tiempo para una conversación larga, ¿verdad? Entregar. Usualmente lo que yo hago es, hola, soy Rosa Seguí, gracias por coger la información. Hay alternativas en noviembre, para que veas que hay alternativas de cambio en noviembre. Aquí tienes opciones para noviembre. Y trato de que esa sea, esa soy yo, cuando no me está cambiando, ¿verdad? Rápido la luz, esta soy yo y aquí tienes información. Pero si tengo pues tiempo, ahí está Manuel Natal, aquí está Rafael Bernabe, ¿verdad? Y también señalo que estamos aquí todas. Sí, que están, no solo tú, o sea, van más candidatos vamos que van. un grupo, sí. De San Juan. Digo, y distintas candidaturas a legislatura municipal, ¿verdad? Sí, también. sí, van distintas candidaturas. Se necesita corillo. Y también de la Cámara, a veces vamos con las compañeras y compañeros del PIB, que estamos en alianza en San Juan, así que sí, y la acogida es muy positiva. Y especialmente por las mañanas, yo creo que las personas están con mucha energía, distinto a por la tarde, pero por la mañana la respuesta es mucho más positiva, muchas más sonrisas. No es que sea mala por la tarde, ¿verdad? Pero por la tarde quizás hay un poco más de prisa por llegar o estás más tiempo en el tapón después de que saliste del trabajo y pues es un poco más cargado. Pero en general han sido muy positivas las experiencias. Bueno, pues Rosa, quería, ¿verdad? Aparte de lo que nosotros hemos estado haciendo y que hicimos en la entrevista pasada con Mariana, es que, ¿verdad? Queremos conocer las personas que nos visitan. Yo quería saber, sabiendo lo que hiciste, ¿verdad? Que fuiste abogada, que defendiste a trabajadores y a trabajadoras y que tienes esa visión y que ahora estás corriendo al Senado por el Movimiento Victoria Ciudadana. Yo quisiera saber cuáles son las experiencias o, ¿verdad? ¿Cuál fue esa formación que tú tuviste desde pequeña? Si tuviste unas cosas que tú recuerdas más puntuales, etcétera, que nos puedas contar para que la gente conozca cómo es que Rosa Seguí pues llega a este punto de... Se convierte en Rosa Seguí. Pues yo comienzo en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Bayamón en el 1996. Sí, porque yo adelanté 12 y en 11 entonces pasé a la universidad,
porque mi hermano, tengo dos hermanos mayores, pero el que es del medio, iba a comenzar la universidad y entonces pues había problemas para llevarme a la escuela y buscarme a la escuela, porque siempre había que contar con algún vecino o vecina y hacer esas ayudas, ¿verdad? Porque o sea que tú eras tan brillante de niña que la solución fue, pues bríncate el grado ese, que ya tú te sabes todo eso y pues vete directo para la universidad. Pues para poder continuar para estudiando. Para llegar. Ajá, y recuerden que el horario escolar no encaja necesariamente con horario de trabajo, ¿no? Trabajo de la familia, y ¿verdad? Pues esas situaciones siempre ocurrían. Así que comienzo la universidad a los 16 y ya de entrada estamos en los 90, que es que comienzan estas políticas de privatización, ¿verdad? Y comienza, digo yo, esos pedazos para intentar desmantelar la Universidad de Puerto Rico, que es aumentar el costo de la matrícula, con unas condiciones, ¿verdad?, que no estaban muy buenas, especialmente en Bayamón no teníamos estacionamiento, entonces era el pedregal, y contaban también con esas amenazas al aumento en la matrícula, y pues comencé mi activismo en la universidad en Bayamón junto con mi hermano. Creo que llegué a formar parte del consejo de estudiantes, ¿verdad? Y pues ahí estábamos. Recuerdo muy bien levantarme a las 3 y 4 de la mañana para ir a cerrar los portones y tener, ¿verdad?, nuestras actividades. Y yo creo que lo vi tan normal, ¿verdad?, como que nunca fue parte de mi vida desde siempre. No recuerdo cuál fue esa manifestación o esa injusticia que me marcó más que otras, pero sí recuerdo ser bastante vocal y preguntar mucho y no necesariamente conformarme con las cosas por leerlas o aprenderlas, que me gustaba cuestionarlo, así que pienso que tengo ese sentido de justicia como desde pequeña, y pues continuaron las injusticias en Puerto Rico y pues me mantuve activa. Yo les dije que entré en el 96 y en el 98, entonces ya desde el 97 las políticas de privatización incluyeron la venta de la telefónica, y allí estuve yo con mi hermano, que mi hermano trabajaba en celulares Telefónica, que en ese entonces no eran celulares, eran beepers los que teníamos, y pues yo o lo iba a buscar o nos quedábamos en la huelga, ¿verdad? Así que también participé de distintas luchas, ¿no? Los piquetes y las manifestaciones pues como que fueron parte de mi formación, lo cual entonces me lleva a que cuando estudio Derecho hay un proceso que antes incluía una máquina moderna que se llama el fax, y entonces te enviaban faxes a distintos bufetes desde la Universidad de Puerto Rico para tú tratar de buscar empleo, y empleo mientras estudiabas, ¿verdad? En empleo y trabajo y estudio. Y envié distintas resúmenes, envié un montón de resúmenes a través de esos instrumentos, bueno, no lo olvido, y termino trabajando en un bufete que era laboral, así que fue como medio coincidencia, ¿verdad? Me contratan en este bufete para yo trabajar ahí, y ahí comienzo a conocer más de lleno, ¿verdad? Porque estudié Derecho Laboral y me gustó, y cogí clases sobre Derecho de Empleo también, que no es lo mismo. Laboral tiene que ver con la organización sindical, las uniones, y el de empleo a los trabajadores y trabajadoras del sector no organizado, y me encantó. Entonces sigo lo laboral, y cuando yo como empleada tenía que participar del proceso de piquetes y huelgas, ahí estaba yo, ¿verdad?, participando, distinto a los otros abogados que miraban, y yo llegaba y yo entendía que yo tenía que estar allí, ¿verdad? Pues entonces, esos son los reclamos justos, y unirme. Así que continuó mi vida dirigiéndose hacia ser parte vocal de la protesta, y de fomentar la organización de los trabajadores y trabajadoras ante las injusticias. El piquete a las 12, piquete para que goce, realmente no es un gozo de comodidad, ¿verdad? Es como que para que el patrono sepa que aquí estamos, ¿verdad? Pero es bien difícil, y es sol, y hay que organizarlo, y hay que tener personas, y hay que consignar, y hay que tener la guagua de sonido, ¿verdad? Así que requiere una planificación, requiere trabajo. Estamos aquí, se hizo, gritamos, y es lo más difícil.
Organizarlo. Se prefiere la comodidad y tomar tu hora de almuerzo, no dejar de tomar tu almuerzo para tener que estar reclamando porque hagan valer un convenio colectivo, que no es otra cosa que un contrato o una ley, o para que detengan unas prácticas injustas. Así que ese sentido de solidaridad y de empatía continuó, que cuando conseguís este trabajo, entras en esta... Y eso es a lo que me dedico, y entonces pues para lograr contestar la pregunta directamente, dentro del ámbito de defender a trabajadores y trabajadoras, me entero de las más terribles situaciones e injusticias, ¿verdad? Porque me dedico precisamente a quien pierde su trabajo y se queda sin ningún sustento o para sí o para su familia, dónde vivir, tengo situación de salud, ¿verdad? Es una situación terrible y lamentable. Y ver, ¿verdad?, que es donde me toca. Y he tenido que vivir y mi experiencia ha sido que cada vez se pone peor, porque las leyes laborales se van disque flexibilizando, ¿verdad? Y todas estas palabras y eufemismos, que lo que es privar a las familias en Puerto Rico. Eso te iba a decir, cuando dicen flexibilizar, sí, ¿a dónde se mueve? Y la cuestión, privar, es quitar sí, derechos. la libertad económica. La legal libertad económica esa, ¿verdad? La utilizan como una excusa para atentar en contra de la vida de las personas en Puerto Rico. El trabajo es central. Nadie sobrevive, bueno, un puñado de personas, ¿verdad? Pero no se sobrevive sin un salario. Y para conseguir un salario hay que trabajar. Así que esta sociedad te dirige, te empuja a que estés la mayor parte del tiempo trabajando, pero te quieren quitarle todos tus derechos mientras trabajas. Entonces, pues no tiene ningún sentido. Queremos que haya mayor natalidad. Pero ¿quién puede tener un hijo con estas sostener condiciones económicamente y con tiempo? Porque es que no es en el que al final va a ser lo más importante. Entonces hay muchos partidos que se jactan de defender la vida, pero no defienden los derechos laborales, que es lo más central de la vida ahora mismo en Puerto Rico. Y entonces pues como defiendo, quizás debí comenzar con eso, parte de mi trabajo incluye uniones en el sector privado, en el sector público, corporaciones públicas y también empleados y empleadas. Así que desde la Ley 7 del 2010, que la implementa Luis Fortuño con su grupo económico, que incluye a Miguel Romero, Jennifer González, ¿verdad? Todos los que estaban y que siguen estando y se quieren presentar como opciones nuevas o de cambio o de esperanza. Esos despidos, o sea, marcaron mi vida, porque yo recuerdo, ¿verdad?, estar trabajando para tratar de detenerlos y ver cómo por edad, por tiempo, antigüedad, por tiempo en el gobierno, se cerraban hasta oficinas completas porque no había un plan estructurado del efecto de limpiar el gobierno de Puerto Rico. Entonces, pues, lo viví, traté de resistirlo, vi como nuevamente el tribunal falla, ¿verdad? Las decisiones, los tribunales cometen errores todos los días y por eso se revisan las decisiones, ¿verdad? Así que se falla y se da una carta blanca de que si Fortuño dice que hay una emergencia fiscal, se vale todo, pero se vale todo es la clase trabajadora, quien tuvo que pagar las consecuencias, y no nos hemos recuperado de esos despidos de la ley 7. Luego pasa el equivalente a una ley 7, pero con las corporaciones públicas de Alejandro García Padilla, de esa ley, ¿verdad? Entonces vemos también la congelación de puestos, que son servidores públicos, que hace falta el trabajo que hacen, que es esencial, y no lo queremos ver así, ¿verdad? Lo vemos como dólares y centavos. Pero se saquearon todas las agencias, se saquearon y todavía no se han recuperado. Y entonces veo cómo se han ido enmendando las leyes laborales para quitar protecciones. Y la gota que colmó la copa fue esa antirreforma laboral de Ricardo Rosselló, porque sí viví cuando se reduce de 10 años el tiempo para recobrar salarios a 5 y luego a 3, pero ya esta, pues entonces lo baja a 1, y entonces invierte el peso de la prueba de un empleado o empleada que tiene que probar su despido. O sea, tú no eres tu jefe. Quien único puede decir por qué te despiden es quien toma la decisión. Así que se cambió eso para hacerlo muchísimo más difícil. También añado que a los abogados laborales, como a mí,
cada vez se les reduce más la paga. Yo no puedo cobrar un solo centavo por defender a un empleado o empleada. O sea, yo tengo que costear, tengo que asumir el costo de todo el proceso. Y si gano, el tribunal es quien decide cuánto me toca a mí como abogada. Si ganas. Sí, que el sistema en términos generales está hecho para que no se pueda. Los abogados que defienden a los empleados, por eso somos muy pocos en los medios hablando a favor de la ampliación de los derechos y de cómo se afectan tanto a las familias. Así que muy larga la contestación, así que en el 2017, con la antirreforma de Ricardo Rosselló, comienzo a recibir casos como nunca antes. Y eran personas terribles, personas de 42 años de servicio, 38 años de servicio, mujeres, personas que dieron su vida durante el huracán María y entonces los despiden después por cualquier justificación o razón. Vimos los sobre 100 despidos de Walgreens a las mujeres del counter de cosméticos, ¿verdad? Así que fue otro cantazo terrible a la clase trabajadora, y yo como abogada viendo y tratando de resolver estos casos, viendo las injusticias terribles que estaban sucediendo, basándose en ese cambio de ley. Así que eso es en el 2017, estoy viendo los casos 2018, 2019, y entonces ahí en el 2019 Manuel Natal me da una llamada para decirme que está surgiendo este movimiento político nuevo, ¿verdad? Me envía la agenda urgente y veo que una de los pilares, ¿verdad? Incluye restituir y ampliar los derechos laborales, ¿verdad? Los derechos humanos. Veo cómo está a favor de la descolonización. Veo que yo estoy de acuerdo con todo lo que promueve la agenda urgente, así que no hubo que convencerme. O sea, yo tenía que estar de acuerdo con lo que se me estaba proponiendo. Me pareció tremenda, una agenda de avanzada, una agenda estructurada y obviamente diferente a lo que los otros partidos tienen en y su agenda, entonces, ¿verdad? Basándose en mejorar las condiciones de vida con un proceso descolonizador paralelo, ¿verdad? Así que es igual de importante que muchos otros factores y provee para la inclusión de más personas por no estar dividido por las opciones de estatus. Así que decido entrar al movimiento Victoria Ciudadana. Desde el inicio fui parte de las primeras de las 100 firmas que hace falta para crear un partido y someterlo a la Comisión Estatal de Elecciones. Y también entonces desde el inicio del movimiento soy su portavoz y pues he estado ahí hasta el día de hoy, y así es que entro al movimiento a decidir ser candidata porque pues no me sentí que no podía continuar ocupar el espacio. No podía continuar deseando que las cosas cambien y que sean distintas opciones, y me toca a mí también hacerlo. Y tengo que decir, ¿verdad?, que ser abogada y haber trabajado por mi cuenta pues me permitió, siendo mujer con una cría, poder asumir una carrera política con mucho apoyo y ayuda de mi familia. De lo contrario, ¿verdad?, reconozco que para nosotras las mujeres con un trabajo de 8 a 5 o de la hora que sea, ¿verdad? O peor aún, que ahora lo que permea y lo que abunda es que te llaman la noche antes a decirte cuál es tu horario de trabajo al otro día, así nadie puede planificar su vida. Pero considero que eso fue lo que me llevó y motivó. Hablando específicamente de que dijiste como que contestación tan larga, o sea, eso era lo que era saber el recorrido y verdad, y tu visión o tu manera de entender que quizás pues sí se ha hecho un trabajo, ¿verdad? Hiciste un trabajo como abogada, pero pues hay un asunto bien importante con las leyes, que al final del día tú estás tratando de defender, ¿verdad?, a las personas que estás representando, pero es que si las leyes son terribles, pues las leyes son antigentes. O sea, mucho no sé. Y peor aún, para mí este gobierno de Pierluisi para mí ha sido de los más anti-unión y que hemos visto, comenzando, ¿verdad?, con sacar a Lautier, que es una unión que fue muy combativa y muy poderosa, ¿verdad?, y que estaba denunciando precisamente y tratando de evitar el desastre que acaba de suceder con Luma y Genera y todo lo demás.
Así que sí vi también esos movimientos en los que no se permite que hablemos más de lo positivo de las uniones y cómo se quieren sacar para precisamente lograr estas políticas terribles neoliberales. Pues ¿verdad? La próxima pregunta, que era lo que iba a decir, es que era específicamente sobre la situación del país, pero ya pues nos diste un resumen, ¿verdad? Que eres el resumen de tu vida, pero que tú has atado de la crisis que este país vive. La pregunta yo creo que sería, ¿cómo ves esta nueva confección política, por así llamarlo, dentro de Puerto Rico? Después vamos a hablar a nivel internacional, pero en Puerto Rico específicamente, ¿verdad? Porque tenemos ahora el movimiento Victoria Ciudadana, que representa todo lo que tú dijiste, y entonces al otro lado tenemos un partido también nuevo, que es el Proyecto Dignidad, que sí tiene una posición, bueno, vamos a decir que efectivamente tiene una posición de derecha, y entonces el Partido Nuevo Progresista y los partidos tradicionales, el bipartidismo tradicional, que queda un poco en el medio en algunos asuntos, pero que ha ido tomando posición, ¿verdad? Tanto el PNP, que hoy día ya se considera un partido de derecha, conservador, etcétera, que lo dice y que sus candidatos que parece sorprendente, pero que apoyan a Donald Trump, pero que ya venía, que es lo mismo que tú estás contando, ya venía una visión neoliberal de quitar derechos, de quitar las condiciones. Ahora se añade otro asunto que lo trae Proyecto Dignidad con el ataque a los derechos a las mujeres, a la comunidad LGBT. Quizás, no quiero decir que no existía, pero es como un discurso, sí, como la batuta que ellos llevan en la mano. Sí, definitivo. Y yo creo que no podemos desligarlo de lo internacional. Uh-huh. Y hay unos movimientos internacionales de derecha y de extrema derecha pasando. Y Proyecto Dignidad es parte de esos esfuerzos internacionales. Lo vemos, ¿verdad? Que dignidad, que decir dignidad solo no se puede. El partido Proyecto Dignidad son los que traen a Agustín Laje, ¿verdad? El presidente y candidato a la gobernación que viene del Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Que es un alcalde que llegó al poder siendo del Partido Nuevo Progresista. Ha dicho que llevaría un gobierno como el de Milei en Argentina. Y tenemos que el partido Proyecto Dignidad está apoyando la figura de Donald Trump, ¿verdad? Republicanos, y se hacen llamar y se dicen llamar republicanos también. Así que el problema colonial en Puerto Rico, ¿verdad? Que es que nos afectan las decisiones y quienes lideren los partidos, ¿verdad? La presidencia de los Estados Unidos, que el Congreso de los Estados Unidos tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, así que tenemos que estar atentas a lo que está sucediendo políticamente en Estados Unidos. Y es peligroso esas expresiones que tenemos y tenemos entonces, ¿verdad? Esa situación rara en la que hay dos partidos en Estados Unidos, que ninguno de los dos, ¿verdad? Tiene... se puede desligar de la derecha. Quizás hay unas políticas progresistas como del Partido Popular Demócrata, del Partido Demócrata, perdón, con derechos reproductivos y sexuales, ¿verdad? No podemos. Cosas básicas. También algo bien importante que ha hecho la administración de Joe Biden es en cuanto a los derechos sindicales y laborales, ¿verdad? Tiene unas políticas de avanzadas. El primer presidente que se une a una línea de piquete. Pero entonces pues tenemos sus políticas exteriores, ¿verdad? Apoyar el genocidio en Gaza. Tenemos las políticas antiinmigrantes. Y pues es difícil decir que es uno de derecha y otro de izquierda, porque no es así. Pero sí, el Partido Republicano ya con esa agenda del 2025 sí es preocupante y alarmante, y sí es de extrema derecha, ¿verdad? De eliminar y ni siquiera contar con una solución para el problema del coloniaje en Puerto Rico. Y tener a figuras como Jennifer González, que apoya ciegamente a Donald Trump y ríe sus gracias, como si fueran gracias, ¿verdad? Los insultos a Puerto Rico, querer vender a Puerto Rico, insultar a las personas que viven en Puerto Rico o a sus funcionarios electos.
y toda la plancha de Jennifer González, William Villafañe, que es el candidato a la comisaría residente, también es republicano, que haya tantas personas republicanas y votaron unánimemente a favor de la presidencia de Donald Trump, pues es un problema real, porque la crisis climática cada vez va aumentando, así que vamos a continuar teniendo unas situaciones en Puerto Rico que por ser colonia requieren de ayudas federales. Y nadie va a negarse a esos beneficios y asistencias, ¿verdad? Yo llamo restitución, ¿verdad? Porque hay que restituir el daño que provoca la colonia. Y fue inefectivo, fue terrible, fue desastroso. Fueron más de 5,000 muertes en Puerto Rico por las políticas de Ricardo Rosselló, cuya comisionada residente era Jennifer González. Que actúa como si fuera parte de eso, como si ella no fuera parte. Y quiere después decir que no es de la administración, claro, cuando le conviene. Con Donald Trump y ahora un Pierluisi con la comisaría residente de Jennifer González, que hemos recibido miles de millones de dólares, pero como que la mayoría del país no lo siente. Ha habido un aumento en empleo, pero ¿verdad? Economistas analizan la situación y llegan a la conclusión de que tiene que ver con esos fondos de recuperación, ¿verdad? ¿Y qué dice eso? Pues que en algún momento van a acabar, a menos que tengamos actividad productiva, nueva, y se promueva que utilicemos esos fondos para que continúen creciendo la economía y no para responder a un problema. Así que eso crea mucha incertidumbre, el no tener figuras que son candidatos a la gobernación o de 3 partidos, por lo menos hasta ahora, que abiertamente apoyan a Donald Trump, ¿verdad? Que es el Partido Proyecto Dignidad, que es No Son Dos, y la candidatura de Jennifer González con el Partido Nuevo Progresista, que tienen, ¿verdad? No se sabe cómo van a responder porque dicen ser demócratas, pero las 2 figuras principales del Partido Nuevo Progresista están abiertamente apoyando a Donald Trump, que ni siquiera incluyó la estadidad. Así que como un PNP puede estar feliz y contento con tener a Jennifer González y a William Villafañe, republicanos, apoyando a un partido que no apoya. En su plan de gobierno quitó la estadidad, estando Jennifer González como comisionada residente, dizque haciendo ese trabajo de conseguir la estadidad en Washington, con 6 cabilderos por la estadidad, que también es parte de la administración de Jennifer González y de Pierluisi, y que no solo no se adelantó, sino que hubo un retraso. Se quitó la posibilidad de la estadidad con esto. Así que creo que es internacional también, porque vemos, ¿verdad? Como por ejemplo lo que pasó recientemente en Francia, que parecía que iba a ganar la extrema derecha, y entonces hubo que hacer alianzas y frentes unidos para como único norte detener la extrema derecha, y entonces pues gana la izquierda en Francia, lo cual es un logro y lo celebramos muchísimo. Contrario a que lo que está sucediendo en Puerto Rico, que se crean 2 partidos emergentes y uno de ellos se va a la extrema derecha. Y si es a la extrema derecha, porque Jiménez, el candidato a la gobernación de Proyecto Dignidad, ha dicho que consideraría eliminar el salario mínimo, que no creen eso, en cuántas agencias va a eliminar, ¿verdad? Yo creo que es bien peligroso decir eliminar agencias. Cuando decimos eliminar el salario mínimo, que no exista en Puerto Rico la ley que claro, sí, que establece, o sea, que te el mínimo del salario. Si te puede pagar lo que el señor Mercado diga. Yo quiero conocer al señor Mercado, ¿verdad? Porque no tiene conversaciones suficientes conmigo para dejarme saber cuánto va a costar la renta de mi casa, para dejarme saber, ¿verdad? A qué va a costar ahora adquirir una propiedad, ni cuánto se debe pagar. Pero sí, se le deja a lo que se mal llama el libre mercado. ¿Tú piensas que esto que estábamos hablando ahora mismo de que los PNP se le vayan detrás a Donald Trump y le hagan el coro, estamos contigo, voten por ti, sabiendo que no está la estadidad dentro de ese programa de gobierno? ¿Tú lo ves? Mira, yo lo veo o como que simplemente somos extra arrodillados, o sea, ellos que están extra doblados,
o que simplemente están pendientes a guisar. Porque es que hay veces que yo pienso, claro, pero qué estúpidos son, o sea, No, que toman es la posturas como segunda. esa, pero luego veo que es que siempre hay algo que tú no estás viendo, que van a pellizcar. Sí, porque realmente es un plan. Sí, O yo, sea, yo pienso que es sí, la esto segunda. no es- uno somos muchas veces, tontos, esto no es que somos muchas veces estúpidos. piensa que hay es como que diache, pero que insuficientes son o que gobierno tan y Que no hace realmente es que sentido. pero es que está planificado. Claro, Es el eso sí. liderato del partido, ¿verdad? Y es un liderato del partido que tiene gente súper poderosa. Está Jennifer González, está Ángel Cintrón, está Carrión III, que fue presidente de la Junta, ¿verdad? Integrante de la Junta de Control Fiscal. Así que sí, tenemos está Fonalledas, dentro de esas personas que fueron allí, tienen mucho poder y mucha influencia. Así que me parece que sí, que es una cuestión de preservar esa clase, ¿verdad? Que tiene un temor terrible de perder su estatus y que están dispuestas somos parte de a un que clan que la nos dé la mayoría espalda, que del nos traten como pueblo una porquería. sufra, aunque se insulte a la mayoría del pueblo, aunque sepamos que hay un 41% de pobreza en Puerto Rico, en la población general. Estamos debajo de los niveles de pobreza. Eso pasa a un segundo plano. Lo importante es continuar, ¿verdad? Y creo yo que es con los negocios, con lo que el mal llamado libre mercado, ¿verdad? Y esa que se quiere equiparar a la prosperidad, pero no estamos viviendo en prosperidad. Entonces no hay ningún tipo de alarma por los PNP en ver que su propio partido no está apoyando el fin del partido. O sea, que no están buscando la estadidad, que ya eso no importa entonces. ¿Sabes qué? Yo creo que el liderato está muy claro, que es el guise. Las personas que pertenecen al PNP, yo tengo que decir que esta conversación que estamos teniendo, que ustedes me permiten abundar en las ideas y que no tengo a 5 personas, ¿verdad?, interrumpiendo o que quieren que yo no diga, ¿verdad?, no termine mi pensamiento, que es coherente, que es coherente, ¿verdad?, y que tiene razón y que tiene lógica. Pues no se puede llevar este mensaje, así que yo no quisiera yo no quisiera responsabilizar a las personas por tener que vivir una vida que no les permite conseguir más información por las razones que sean, sea por los 3 trabajos, sea porque cuando llegan a la casa tienen que cocinar, tienen que seguir cuidando, son cuidadoras de los padres, son cuidadoras de las tías. Y quiere un día irse a la playa y no ver, ¿verdad? Hay tantas cosas que afectan al país de una manera tan generalizada que no me atrevo a responsabilizar a los votantes, y a lo único que puedo aspirar es a continuar escribiendo mis columnas, a tratar de ocupar estos espacios, a que llegue el mensaje y a poder hablar, porque es que por más que se quiera decir que la industria privada es la más empleos que está dando, o que se quiera decir que el gobierno es muy grande, pues no es cierto, ¿verdad? Ni una ni la otra. Pero sí es cierto que la gente depende del trabajo. Entonces yo creo que muchas familias que se han identificado con el PNP y el PPD sienten que pueden tener inseguridad en su empleo, ¿verdad? O que se puede afectar sus relaciones. Así que es bien complicado. Pero me da mucha esperanza que sé que el voto es secreto. Y yo sé que si estás trabajando en un municipio donde un azul o rojo, no te vas a quizás atrever a expresarte de cómo tú no estás de acuerdo en que te sigan pagando menos del mínimo, que pasa en municipios en Puerto Rico, igual que pasa en otras corporaciones públicas a quienes no le quieren aplicar la ley de salario mínimo. Y es difícil alzar la voz, ¿verdad?, y perder tu empleo por la incertidumbre. Pero yo estoy convencida que cuando vamos casa por casa y hablamos con la gente y se pueden sincerar, están hartas. Ya tú sabes, pasa a un nivel difícil. Y con tener la oportunidad entonces de conversar y tener más tiempo y hablar, que yo hago esta pregunta, yo, aprovechame, ¿qué quieres preguntarme de la alianza? Y me hacen las preguntas y me dicen, no, porque Manuel Natal hizo esto, y yo, falso, pasó tal, esto. Y se puede conversar, pues está esa oportunidad de cambio que la gente está dispuesta a escuchar. Yo sé que va a ser distinto en noviembre.
Pero hay muchas cosas, es un análisis bien complejo. Rosa, te pregunto, nosotros, hay una cuestión que mi hermano me dijo hace un tiempo, hace unos meses, que pues de primera instancia es difícil entender este punto que él dice, pero él piensa que hay una de las cosas más graves de Puerto Rico es que las personas no entienden la teoría política, por decir, la teoría política como tal. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país democrático, en un sistema democrático. ¿Cómo tú ves la democracia? O sea, ¿nosotros vivimos realmente en la democracia? Rosa, para ti. Es un país democrático, lo es. Es un país en el que ha existido algo tan terrible como la Comay, ¿verdad? Porque existe. Y va a volver. Y eso dicen. No sé si saben. Sí, lo dicen. Porque existe la libertad de expresión, ¿verdad? Así que ha existido un partido independentista puertorriqueño por muchas décadas, un partido cuya historia, la historia vergonzosa de Puerto Rico, ha atentado contra la vida de las personas. Hoy, ¿verdad?, se conmemora los terribles asesinatos del Cerro Maravilla, orquestado por el gobierno, ¿verdad? Muchas personas responsables de que eso sucediera, pero hay suficientes espacios democráticos y democracia como para permitir que esto exista. Han habido unas fallas terribles, ¿verdad? Y hay unas actitudes antidemocráticas institucionalizadas. La más notable y que podemos cuantificar es la de la Policía de Puerto Rico, ¿verdad? La Policía de Puerto Rico lleva sumergida ante un monitor federal y tratando de que sea reformada, y que sabemos que no se puede reformar, hay que transformarla, en la que ya el Departamento de Justicia, la División de Derechos Civiles, ha determinado, ¿verdad? Esto consta de la violación reiterada de derechos civiles en Puerto Rico por parte de la Policía de Puerto Rico como institución, ¿verdad? Comenzando con el caso de Gregorio Matías, que es uno de los casos que comienza esta investigación de la Policía de Puerto Rico, porque la División de Derechos Civiles recibió cientos de quejas de la comunidad dominicana en Puerto Rico de violación a los derechos civiles, ¿verdad? Y Gregorio Matías, cuando le dispara, intenta asesinar a esta persona, era también una persona dominicana. Así que por eso está esta intervención para analizar toda la Policía de Puerto Rico, y se determina, se halla que reiteradamente cada vez que hay protestas, que no es otra cosa que el ejercicio de la libertad de expresión y de asociación constitucionales, la policía reprime. En vez de la policía intervenir con alguien que entiende que está violando alguna ley o orden, ¿verdad? Si ven una manifestación a un infiltrado probablemente tratando de hacer daño a una propiedad, pues se interviene con esa persona. No se acalla la protesta, no traes la fuerza de choque, no empiezas a tirar gases lacrimógenos y gas pimienta, no empiezas a dar macanazos. Y eso lo vimos también en Aguadilla, en el Cliff. Había una protesta pacífica, había unos guardias de estos contratados por la empresa, y empiezan a disparar. ¿Y qué hace la policía? ¿Arrestó a algún guardia en ese momento? Arrestaron Fue contra los manifestantes y acalló la protesta. Yo estaba allí. Entonces, La policía estaba del lado de esa gente. Exacto, sabían lo que está viviendo. Esperando. Hay como una acera así de atrás. Ellos están ahí esperando a que estos guardias le dijeran, ya vengan. Entonces, en Puerto Rico, ¿sabes? Tan pronto se habla de protesta, se piensa que no hay derecho. Y se piensa que la policía puede hacer lo que le dé la gana con esa protesta. Y yo uso el ejemplo de cuando estamos en una vía, ¿verdad? En una autopista, y hay un policía y está tomando las millas, la velocidad, y entiende que alguien está en exceso de velocidad. Cierran el expreso. ¿Inmovilizan a todas las personas que están transitando? No. Pues eso es lo que pasa con las protestas. Estamos las personas ejerciendo nuestros derechos y nuestras libertades democráticas y las interrumpen, las acallan. Y esa, ¿verdad? Esa es la represión. Represión es cuando no quieren permitir que se lleven a cabo los derechos y libertades democráticas que existen en Puerto Rico.
Así que otro atentado, ¿verdad?, que me parece que tenemos que mencionar a la democracia es descalificar candidaturas de un partido político. Eso lo vemos en las dictaduras que tanto criticamos. Y yo critico, ¿verdad?, que se priven los derechos democráticos y las libertades democráticas, y creo que el ejercicio del derecho al voto, donde ya el Movimiento Victoria Ciudadana había hecho sus procesos democráticos para escoger quiénes eran esas candidaturas, y venga a través de un tribunal, los partidos políticos, ¿verdad?, PNP y PPD, vengan a través del tribunal descalificar y luego echárselas de haber descalificado y lograr la descalificación. Como si eso fuera... Pues sí, me parecen actitudes muy antidemocráticas, ¿verdad? Así que se ha lacerado el ejercicio de la democracia en Puerto Rico, ¿verdad? Y está en entredicho, porque las personas... ¿El tribunal ahora mismo? El tribunal, el Departamento de Justicia... La misma Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones es una basura. O sea, así que sí, está en juego la democracia, y yo creo que estas elecciones, ¿verdad?, eso es lo que más está en juego. El Movimiento Victoria Ciudadana no ha salido de los tribunales desde que comenzó, ¿verdad? Yo fui abogada del movimiento al principio, Mariana, con los endosos, no, del caso de Mariana, ni hablar. Así que mientras estos partidos políticos, ¿verdad?, el PNP y el PPD, pero dentro de la corrupción resalta el PNP, ¿verdad? No es lo mismo. Sí han habido 60 convicciones de alcaldes del PNP y del PPD, ¿verdad? Pero es un poco más burdo la corrupción del PNP. El PNP es la familia. La completa. Así que sí, tenemos unas instituciones democráticas, tenemos unos procesos democráticos, pero está en juego en estas elecciones la democracia. Y pues hay que votar por la opción democrática, que es la Alianza, quien está defendiendo los derechos y libertades democráticas, ¿verdad? Y que quien único los defiende es la Alianza. Quería, ¿verdad? Ya llevamos tiempo, quería ya ir cerrando, pero quería hacerte unas preguntas sobre el asunto, ¿verdad? Mencionaste los tribunales y efectivamente pues el fallo del Tribunal Supremo, pero yo creo que en otro asunto que los tribunales han fallado de manera irresponsable ha sido con el tema de la violencia de género. ¿De qué manera, verdad, uno puede, porque uno constantemente sigue viendo en las noticias una mujer que fue y pidió una orden y entonces el tribunal y entonces, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja un asunto como este, verdad? Yo sé que ¿verdad? El Movimiento Victoria Ciudadana está a favor de la educación con perspectiva de género y hay distintos esfuerzos, ¿verdad? Si nos pudieras hablar un poco de... Sí, ese es el primer paso, ¿verdad? Porque es el paso que, aunque es el más efectivo, es el que más tiempo toma, pero es efectivo. Y aquí Puerto Rico no puede olvidar todas las campañas exitosas que se han llevado a cabo, como la de Pítala a la basura, para acabar con la gente que tiraba, porque yo lo veía. Tiraban comida no comida, porque la comida es perecedera, está muy bien, quiero decir compostable, quiero decir, ¿verdad? Plástico, las bolsas. La envoltura. Y había mucha basura, y eso lo mejoramos grandemente. Igual el cinturón de seguridad, eso era algo que no se usaba, que no era requerido. Y ya todas las personas nos montamos en un carro y nos ponemos el cinturón de seguridad y es parte de nuestra vida. Así que las campañas educativas bien hechas funcionan y concientizan, ¿verdad? Y educan. Estoy convencida que Puerto Rico es un pueblo inteligente. Claro, lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo. Y hay una dejadez del gobierno en educar. El tema es súper complejo de la violencia de género. Vamos entonces a tomar, y la educación con perspectiva de género no se limita a la escuela. Esto es, ¿verdad? Las campañas tienen que ser en todos los espacios. Esto incluye el sector público, por supuesto, pero también el privado, ¿verdad? Esto nos toca en todos los espacios, tratar de siempre traer esa perspectiva que no es una ideología y que no tiene que ver con
tratar de convencer a nadie a una orientación sexual distinta a la que tiene, ni convencer a nadie sobre cuál es la identidad de género que afirma. Así que yo insisto en que esa educación con perspectiva de género es esa posibilidad de educarnos a que las diferencias que existen entre los géneros no dan base a asumir violencia, a irrespetos, a cambiar profesiones, a cambiar, ¿verdad? Así que, pero vamos a tomar la de la judicatura, vamos con esa que es la que me preguntaste específicamente. Hay varios problemas, ¿verdad?, que tenemos que mejorar, y yo creo que como no existe una participación democrática sobre la revisión de los jueces y juezas, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer que más personas revisen cómo tú estás actuando, ¿verdad? No dejarlo solo a que si se radica una querella, la judicatura o colegio de abogados, abogadas, ¿verdad? ¿Cómo llegan los jueces ahí? ¿Verdad? Cuestionarnos y qué preparación tienen que tener más allá de que alguien que sea el gobernador lo nomine, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar? Pues yo creo que deben haber exámenes, yo creo que deben haber carreras, ¿verdad?, dedicadas a la judicatura. Eso en otros países están, como en España, ¿verdad?, que tú te dedicas, tú quieres ser fiscal, pues tú te vas a estudiar para hacer eso. Tú quieres estar en la judicatura, pues tú estudias para hacer eso. Y así privas de que tengas esas influencias, de que vienes de trabajar con Luma para entonces pasar a ser juez, o de que viniste de trabajar con Genera y entonces pasas a estar en el Tribunal Supremo. Que no estoy diciendo que es lo que está pasando, porque Luma y Genera acaban de llegar, ¿verdad? Pero ese tipo de situación en la que solo tienes que... Tu nominación depende de lo que el presidente de un partido político y gobernador diga y te nomine. Debe ser algo más democrático, debe ser por capacidad, por aptitud, por vocación. Así que creo que una de las formas en que podemos ir mejorando lo que está sucediendo en la judicatura es democratizar el proceso, ¿verdad? Y sacar la línea quizás político-partidista tan fuerte que hay, porque quieren decir que es un gobernador y por tanto es imparcial, pero sabemos que es el presidente de un partido político también, así que ahí creo que podemos democratizarlo. Y existe un problema que también, esa secretividad que se dio con el caso de Andrea Ruiz Costas, en el que nunca se quiso divulgar lo que sucedió ahí, es preocupante, es alarmante y no promueve, ¿verdad?, que se resuelva el caso ni que deje de suceder, porque yo creo que el enfoque punitivo en Puerto Rico, ¿verdad?, no ha funcionado. Estoy convencida de que los números, eso es lo que dicen, ¿verdad?, continúa aumentando el crimen y aumentan las penas, así que eso no es la solución, ni el sistema carcelario que nos rehabilita. Y por tanto, creo que algo con urgencia que hay que hacer es trabajar el problema y dejar de pensar que más personas en la cárcel, o la amenaza de que te van a coger y va preso y va para la cárcel, de que eso resuelve un problema. Eso les resuelve quizás el problema a las personas mayormente afectadas con la criminalidad, pero ¿y el resto del país? ¿Cómo erradicamos ese problema? Yo creo que para erradicar la violencia de género tiene que haber un enfoque, ¿verdad?, a través de todos los espacios, y tenemos que entonces permitir que más expertos y expertas que sepan bregar con estos problemas participen de la toma de decisiones, ¿verdad? Vemos como usualmente han sido hombres blancos los que se sientan en las mesas de tomar decisiones y deciden, pues como hizo Pierluisi, vamos a declarar el estado de emergencia que incluya el currículo con perspectiva de género, pero ¿quién lo ejecutó? Porque el día de hoy no se ha hecho.
Así que no hay un compromiso real, ¿verdad? Llegan los planes, pero esta gente no los ejecuta, no hacen las cosas que hay que hacer. Y todas las campañas las hacen en el Molo San Juan, allí es que están unas exposiciones y unas obras, y eso no educa, ¿verdad? Eso es darle un contrato a alguien para que haga una obra. Una actividad. Y probablemente son personas que tienen la mejor de las voluntades, porque tampoco voy a entrar a pasar juicio sobre quién lo está haciendo, simplemente es que eso es insuficiente y eso no es lo que va a atender el problema, así que hay una falta de enfoque, pero se puede hacer muchísimo más para no seguir perdiendo la confianza, ¿verdad? De la manera que se trabajó el caso de Andrea Ruiz Costas marcó, ¿verdad? Cómo las personas en Puerto Rico dejaron de confiar en los tribunales. Eso fue determinante. Y luego entonces le ponemos el caso de Victoria Ciudadana y luego tenemos la descalificación de las candidaturas de Victoria Ciudadana por el Tribunal Supremo y luego tenemos el más reciente, que es que se aprobó que una abogada fuera admitida a la profesión sin revalidar, ¿verdad? Son muchas cosas las que están pasando. Tenemos también, ¿verdad?, la sentencia del juez Anthony Cuevas en la huelga de Suizadir y muchas cosas que suceden que nos hacen cuestionarlo y va a ser posible transformarlo, pero hay que cambiar a quienes han estado gobernando para lograrlo. Y yo creo que es urgente que lo hagamos. ¿Cierra? Vamos. Sí. Rosa, 1.000.000 de gracias para Gracias a nosotros. ustedes. Al igual que con Mariana, esto es como, tú sabes, ya me has visto que me quedé aquí mirando desde abajo, así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nomar. Estos son 2 candidatos de la alianza, señores. Yo estoy sentado aquí junto a 2 candidatos de la alianza. Así que muchas gracias a los 2. Gracias a Rosa por ustedes, estar aquí. por este espacio. Este es el mejor podcast no de Puerto Rico, sino del mundo. Esta es la idea. Muchas gracias. Gracias. Le agradecemos a Rosa C.I. y a todas las personas que nos están viendo hoy. Gracias, Rosa, por haber compartido con nosotros. Gracias por conversar con nosotros. Gracias por todo este tiempo que compartiste con nosotros hoy. Gracias a Nomar. Vuelvo y repito, como dijo ahorita, que nos van a escuchar. Estos son candidatos de la alianza. Estos son personas que tomaron y dejan de hacer lo que querían ser para tratar de ser funcionarios de este país responsables, porque hay que meterle las manos a los cabrones populares y PNP. Vamos, así que muchas gracias por todo. Esta es la idea.